21 líderes sociales asesinados en Colombia en un mes. ¿Cómo entender y cómo frenar esta tragedia humanitaria? Doña Angie Camacho, qué gusto que esté con nosotros en La Clave. Gracias, Juan Roberto, por invitarme. Bueno, ¿cómo es la clave para uno entender semejante desgracia? Que es que en un mes, en el pasado mes, el que acaba de terminar de abril, a 21 líderes sociales los asesinen en Colombia. Juan Roberto, lo primero que hay que entender es que es un líder social. Eso es una persona que... Eso es clave, ¿no? Es clave. Es un papá, es una mamá, no son personajes rimbombantes, pero tienen un profundo arraigo territorial, comunal. ¿Qué es arraigo comunal? Deme un ejemplo. Son la voz de los que no tienen voz. Entonces el líder social es la persona que va y dirime el conflicto, por ejemplo, en una comuna como Medellín, con los expendedores de vicio. ¿Ah, sí? En un lugar como Bogotá, por ejemplo, en una comuna, con los llamados, los que se apropian de los territorios, por ejemplo, con los que llaman estas personas que se apropian de los predios. Pero son y muy, son muy valientes. Son muy valientes, son muy valiosos. Y los grupos los respetan en medio de todo, los en grupos medio armados. de la tragedia. Saben quién es, saben que ese es un líder social y que viene en representación de una comunidad. Entonces, ¿por qué los matan? Si se supone que los respetan. Porque son la voz de los que no tienen voz. Entonces es el que se enfrenta al jíbaro, es el que va y habla con la policía cuando hay una riña, porque es la persona que va y le dice, y no quiero que entonces siga reclutando al pelado para venderle vicio, o no me pare la olla aquí, o deje de vender. Y esa representación, eso es lo que le incomoda, porque finalmente son los que marcan el territorio. Si una mamá tiene problemas, si el niño se va de la casa, Qué barbaridad. si el niño está expendiendo, pues va donde el líder social para que simplemente sea el puente con ese grupo armado y se pueda, o con ese jíbaro, o con lo que sea, y pueda haber una solución. Y si le estoy entendiendo, Angie, si eso pasa, por ejemplo, en un barrio del sur de Bogotá, en una comuna de Medellín, en una comuna de Cali, por poner un ejemplo, yo no me quiero imaginar qué pasa, por ejemplo, en una zona rural apartada en el Cauca, o en Chocó, o en el Catatumbo. Jambalo Cauca es la... Y mire, el líder que asesinaron hace menos de 24 horas es la representación de lo que usted me está preguntando. ¿Por qué? Era la persona que va donde el ELN, la disidencia que opera en el lugar, y dice, no nos recluten más los pelados. Al pelado se lo llevaron, la mamá habló conmigo y yo vengo aquí a recoger ese pelado. Algunos grupos respetan y entregan el pelado, otros simplemente no lo entregan y lo amenazan. Ayer en medio de un combate, él intenta como resguardar a 39 estudiantes en un colegio y recibe un tiro. ¿Intencional o no intencional? Organizaciones consideran que evidentemente sí. Él queda herido y muere. Pero él era la voz de esas comunidades, de esas mamás, de esas comunidades indígenas que van y rescatan a los pelados. Creo que empezamos por el final, pero yo creo que ese relato suyo es fascinante, Angie. Usted ha estado en las comunidades, usted ha estado por allá. ¿Qué pasa cuando matan a un líder social? ¿Qué pasa en esa comunidad? Se rompe el tejido. Hay miedo, la gente no denuncia, la gente no sale de su casa, la gente ya no sabe a quién buscar, dónde o con quién tramitar la queja, la denuncia, el conflicto. Y por lo general ahí no hay Estado. No hay Estado. Ah, claro. Y la gente tiene miedo y calla. Y continúan las situaciones, ¿no? los conflictos, hasta que llegue una nueva representación de un líder. ¿Cómo se forma un líder social? Porque le voy a ser honesto, yo creo que uno no tiene la valentía ni la mística para hacerlo. Digo, porque es un tema personal. El miedo es un tema muy humano. Y uno desde aquí, en el confort de Bogotá, en un sitio seguro como es esta Caracol, o donde uno esté, está bien. Pero ¿cómo será en un sitio donde usted es vulnerable? Para eso no hay escuela. Y si usted se da cuenta, muchos líderes son hijos de líderes. Entonces, de personas que hicieron parte de la Junta de Acción Comunal, del barrio. Algunos están en política, otros no, otros están en la JAL. Pero de alguna manera sí es como una especie de proceso, a veces si se quiere, familiar, y es la persona que empieza a liderar el proceso, entonces la comunidad lo empieza a ver como alguien visible, como alguien que tiene entrada a ciertos sitios donde otros no, y como usted dice, donde no hay Estado. Pero mire una cosa, Angie, han matado a 59 líderes sociales este año en Colombia, 21 en un solo mes. ¿Cómo carajos se detiene un desangre de esos? Porque es que usted dice lo respetan, pero otros no, y dan su vida en semejante situación en la que están viviendo. ¿Qué fórmula se puede aplicar para eso? Porque usted me corregirá, o el que no ha entendido soy yo, y se supone que usted y yo somos informados, pero yo no entiendo.
no estamos en un cese al fuego con unos grupos armados que están en acercamientos con el gobierno. Así es, y de hecho si usted mira las zonas donde están matando a los líderes, que es Arauca, la zona del suroccidente, el norte del país, y usted lo sobrepone en el mapa, usted se da cuenta que son las mismas zonas donde no se está respetando el cese al fuego, por ejemplo. Entonces, tiene una lógica. Claro, tiene la lógica. Y los grupos armados saben que la forma más sencilla de coaccionar a una comunidad, de callarla, simplemente es matando a su líder. La gente se calla. Claro, sí, porque genera ese efecto de miedo, es un efecto dominó. Es un efecto dominó. Hay un patrón, Angie, de lo que usted ha podido investigar, del trabajo que usted hace. Usted habla con ONGs, usted habla con Naciones Unidas y habla con las comunidades que son las más importantes. ¿Hay un patrón en esos crímenes? ¿Hay algo que tenga un común denominador? 3 de los asesinados son líderes afro. Hay algunos líderes culturales, pero la mayoría son líderes comunales, Juan Roberto. Claro. Personas que, por ejemplo, sí, aquí en Cundinamarca es una de las zonas donde más han asesinado líderes, increíblemente. Yo no creería que aquí en Bogotá. Entonces usted mira Ciudad Bolívar, Usme, ahí están matando a los líderes en Colombia. Y es quizás el tercer departamento donde más matan líderes. Increíble. Sin contar Sumapaz, que es una historia aparte, ¿no? Pero evidentemente es la acción de estos grupos en todo el territorio que no para y que el Estado no pasa nada, porque los están matando y simplemente no pasa nada. Ahí, entonces, usted me corregirá, vuelvo, es que de verdad no entiendo. La Defensoría lanza alertas, sí, las famosas alertas tempranas, la Procuraduría también. Estos líderes por lo general denuncian y van a la policía, van a la Fiscalía, van al Ejército, pero igual los matan. Son líderes que tienen medidas de la Unidad Nacional de Protección, son líderes que tienen esquemas de seguridad, son líderes que tienen un radio, que simplemente en caso de un movimiento sospechoso llame a las autoridades. No pasa nada, porque en Colombia no hay actividad más peligrosa que ser un líder social. No, o sea, pero la gente lo sigue haciendo, pero la impunidad es del 90%. ¿Cuántos líderes sociales podrá haber en el país? Un cálculo de miles, bueno. Miles. Porque no es una actividad formal, que usted es un líder social graduado. O sea, cualquier persona que ejerza un liderazgo, para muchas comunidades es la salvación y lo único que le puede ayudar a dirimir las situaciones. Más hombres que mujeres, más mujeres que hombres. Más hombres que mujeres. De hecho, el 90% de los líderes asesinados son hombres. Qué barbaridad. Pero ve uno también mucha mujer, madre, cabeza de familia, que termina convertida en líder social de su comunidad, en líder de esa comunidad. Y pasa mucho en el Pacífico y pasa mucho en el Cauca, que son esas mujeres cuyos esposos fueron asesinados, cuyos hijos fueron reclutados y hoy ejercen esa labor de denuncia social. Angie, con este panorama tan desolador, ¿cuál es la clave para entender y para lograr una salida y para parar esta desgracia? Es que no puede ser, como dice usted, que no pase nada. Es que los matan y no pasa nada a estos líderes sociales. Juan Roberto, el gobierno tiene que poner las reglas claras frente a las sanciones de quienes hacen parte de los supuestos ceses al fuego, los grupos con los que está dialogando, pero que no están cumpliendo. Muchos de quienes hoy están matando hacen parte de los ceses al fuego. Eso por un lado. O sea, que sientan que hay sanciones, que se puede romper una mesa, que eso tiene consecuencias. Y lo segundo es que las medidas de protección no están siendo eficaces, no están siendo efectivas. Entonces el gobierno prometió un poco el cuidado de los líderes sociales, pero en los territorios no hay seguridad. Las medidas de protección, como por ejemplo un teléfono celular o una medida cautelar donde usted va simplemente cuando ya tiene el sicario encima, eso no está funcionando. Además, ¿para qué sirve un teléfono celular en el monte? Bueno, acá en Bogotá, si a usted lo van a matar y tiene al asesino al lado. Angie, ¿ese tema debería ser parte de las mesas de diálogo, más allá de los cese al fuego? Debería ser parte de la mesa de diálogo, Juan Roberto. ¿Y ellos no deberían estar presentes en esas mesas? ¿En todos con todos? Debería, por supuesto, porque es que además son las voces de los territorios. Claro. O sea, si hablamos de crisis humanitaria, de desplazamiento, de reclutamiento, ¿quién es mejor que la voz? Ellos son los que conocen. Y en ese sentido ahí el tema es un gran desafío, no para este gobierno, para el Estado en general, de defenderlos a toda costa. Yo creo que son un patrimonio inmaterial de un país que requiere esas voces. Es lo que yo entiendo. ¿Cierto que sí? Es la voz, y lo digo 1000 veces, de los que no tienen voz. O sea, es la representación de quienes están allá viviendo estas conflictividades que desde Bogotá no tenemos ni idea que existen, son ellos los que están poniendo la cara. Y aquí en Bogotá. Pues Angie, hay que protegerlos. Seguimos hablando de ellos. Claro. Gracias por estar en La Clave. Gracias por invitarme.